Ok, entonces, continuando con nuestro tema de programación para móviles, las aplicaciones móviles recurrentemente van a necesitar tener un almacenamiento permanente, acceder al almacenamiento en el dispositivo. Hay varias formas de hacerlo. Y hoy lo que vamos a hacer es que vamos a crear una base de datos dentro del dispositivo. La base de datos vamos a utilizar unas librerías que es SQLite, que es un estándar muy usado en bases de datos para dispositivos. No es la única, pero digamos es una muy estándar que está muy documentada y hay muchos ejemplos en los cuales vamos a poder hacer cosas. Entonces hoy vamos a hacer la prueba de concepto 3. Y la prueba de concepto 3 es buscando tener persistencia, crear una base de datos. Ya hicimos ¿qué? Ya sabemos cómo manejar los controles básicos, eventos, cómo navegar entre páginas, cómo consumir servicios. Por ejemplo, cuando hicimos la aplicación de divisas, dijimos que hubiera sido muy bueno yo, digamos, ese objeto de divisas, almacenarlo en disco. Pues almacenarlo en el almacenamiento del teléfono, por si me quedo sin línea, yo poder seguir trabajando mis divisas. O sea, la aplicación de divisas no trabaja fuera de línea. Cuando hicimos el login de la aplicación, yo quiero hacer el remember me, o sea, que me recuerde. Entonces también necesitamos almacenar ese usuario de manera permanente. Y igual, vamos, las aplicaciones móviles deben estar siempre, están conectadas a una fuente de datos, pero también deben tener la capacidad de no depender todo el tiempo de consumo de datos. Puede ser por ahorrar datos o por funcionalidad. Me explico, si yo estoy tomando un pedido, que vamos a hacer órdenes, la vamos a hacer desde el móvil. La idea es que esas órdenes las almacenemos localmente y que yo pueda grabar la orden. Y hay comunicación con el servidor, entonces yo le hago como una opción de sincronizar o subir registros y pum, y voy y subo los registros. ¿Para qué? Para yo poderme desplazar por toda la ciudad. Habrá puntos en los cuales no tenga almacenamiento, no tenga consulta. Entonces yo podría de alguna forma, cuando yo consulto la información, hacer como una operación de descarga de registros y bajarme precios, datos, de todo, y tenerlos ahí localcitos en una base de datos local. Y cuando ya haga todo lo que tengo que hacer, le digo subir registros y ya tenemos, pues, vamos a llegar a eso. Pero entonces para llegar a eso hay que hacer una cantidad de cosas pues que no son tan sencillas. Entonces les he preparado, este documentito ya lo tienen ustedes en el Dropbox y se lo voy a compartir también en el link de descarga de recursos de la aplicación comercial, que lo pueden descargar de YouTube, para los que son seguidores en YouTube, o ustedes también lo pueden descargar de YouTube si lo desean. Entonces aquí tengo este pastelito, vamos a hacerlo. Entonces primero dice, creemos el proyecto portable, entonces vamos para eso. Entonces vamos a decirle que vamos a crear un new project, y en este caso vamos a decirle que es un Xamarin Forms Portable, vamos a llamarlo Cross, bueno, pero hagámoslo al derecho. Lo primero sería, casi lo olvido, vamos a crear el repositorio para que poder subir la información y que nos suba. Entonces voy a entrar a mi GitLab y voy a crear un nuevo proyecto, y esta va a ser nuestra tercera prueba de concepto. Vamos a hacer varias en todo el semestre, creo que son para 5 o 6 pruebas de concepto. Vamos por la tercera. Entonces esta la vamos a llamar Xconcept Tree, y como nosotros somos el grupo número 3, pues también le pongo aquí 3 para no confundirme, pero realmente ustedes lo pueden dejar en el Xconcept Tree. Creemos aquí la prueba de concepto, ahí está, Xconcept Tree. Voy a copiar la ruta de clonación y le voy a agregar el gitignore. Esto ya se nos debió haber vuelto a nosotros mecánico, no debemos de tener lío con esto. Aquí agregamos la plantilla de Visual Studio para hacer que la descarga no sea tan pesada. Hacemos el commit y listo, eso es todo. Luego de eso, ahora sí, vamos a venirnos a nuestro Team Explorer, y en nuestro Team Explorer vamos a clonar ese nuevo proyecto. Entonces voy a clonar el que dice Xconcept Tree, y voy a copiarme este nombrecito al clipboard que me va a hacer falta, y lo vamos a clonar en el, yo personalmente lo clono en el disco D. Entonces ahí que hace, me sincroniza la carpeta, pero dentro de este Xconcept Tree no hay soluciones. Ven que él nos dice no hay soluciones encontradas. Ahora sí, vamos a crear la solución, new project, vamos a hacerle close platform, vamos a decirle Xamarin Forms Portable, y voy a decirle ¿cómo es que es la cosa? Ya, y el nombre le vamos a poner Xconcept Tree. Ok, esperamos
un momentico que se nos cree el proyecto. Pues yo paro, voy listo. Entonces, después de esperar un ratito, él nos crea los 6 proyectos dentro de la solución. No está de más correr el proyecto así, porque sin hacerle absolutamente nada, para probar de que tenemos de forma correcta nuestro ambiente de desarrollo. Entonces corrámoslo aquí, esperémoslo un tantito. Listo, hasta que llegue a este punto, desbloqueo el teléfono y ya esperemos a que la aplicación se nos ejecuta y nos dice Welcome to Xamarin Forms. Ahí vamos, bien, listo. Yo prefiero siempre probar esto, ya me ha pasado cacho más de una vez, entonces ya con esto quedo tranquilo. Ahora sí, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a continuar aquí con nuestro pastelito, y en nuestro pastelito, ¿qué nos dice? Nos dice, bueno, si nosotros vamos a utilizar la base de datos, vamos a necesitar agregar un nugget. El nugget que vamos a agregar es este. Vamos a buscar un nugget que llama SQLite NetPCL. Entonces, si venimos aquí a nuestra solución, vamos a darle clic derecho sobre la solución, Manage Node Package for Solution, y en Browse vamos a buscar este. Y ojo aquí con esto. Cuando busquen este paquetico, hay varios que se parecen. Tienen nombre muy parecido. Hay que buscar el que... Realmente hay que buscar el que es. Vemos lo que aquí está como... Me pegó como que la internet. Talento. Epa. ¿Qué pasó a esto? Entonces, cuando le digan New Package, ojo con eso. Tenemos SQLite Net, no es. SQL-Net-PCL, no es. SQLite Net Assign PCL, no es. SQL Silverlight, no, este. El que dice SQLite.net-PCL, este es. Entonces, vamos a buscar este, marcamos todos los proyectos y vamos a instalar el paquete. Esperamos aquí un tantito que él nos agregue este nugget y luego de eso ya tenemos nuestro proyecto listo para conectarnos. Luego de esto ya nuestro proyecto va a estar listo para crear una base de datos local. ¿Qué les voy diciendo del SQLite? El SQLite funciona muy parecido a como funciona Entity Framework, y también vamos a trabajar Code First. Primero vamos a crear aquí los modelos y con los modelos que creemos vamos a crear la base de datos. En ese orden de ideas, lo primero que nosotros vamos a hacer, voy a correr esto para acá un poquito, lo primero que vamos a hacer es crear una clase que es la que vamos a mandar a base de datos. Entonces lo que yo quiero que hagamos aquí es un ejemplito sencillo de cómo insertar, modificar y borrar registros de empleados. Entonces vamos a crearnos una clasecita y la clasecita la vamos a llamar la clase Employee. Para no revolver clases con páginas y con todo, entonces vamos a empezar a hacer esto de forma ordenada. Entonces, en el proyecto Portable vamos a agregar un folder y este folder lo voy a llamar el folder clases. Y aquí voy a poner todo lo que sean clasecitas, que no sean páginas ni que sean otras cosas. Entonces voy a adicionar una clase. La clase la voy a llamar la clase Employee. Y esta clase Employee funciona muy parecido a cómo funciona Entity Framework. Debemos de tener ahora, ¿cuáles van a ser los atributos que va a tener el empleado? Van a ser estos de acá. Ahora, y debemos de tener en cuenta algo, que aquí, ya para definir la clave primaria, no utilizamos la palabra reservada key, sino que en SQLite se va a llamar primary key. Y se le coloca el siguiente parámetro que es autoincrement. Si yo no le coloco autoincrement, me queda como clave primaria, pero no queda un consecutivo autonumérico. Aquí hay que ponerle los dos. Este es el equivalente a ponerle solo key en Entity Framework. Ahí lo tenemos. Entonces, ¿cuál va a ser el modelo que nosotros vamos a tener? Employee ID, first name, last name, fecha de contratación, cuál es el salario, si es un empleado activo o no es un empleado activo, y vamos a tener una propiedad de lectura que es el full name, que es la concatenación del primer nombre, un espacio en blanco y el segundo y los apellidos. Ahí está, tarán. Bueno, ahora, ¿qué debemos de hacer?
debemos de acceder al almacenamiento del dispositivo. Y aquí debemos de tener en cuenta algo, que es diferente como yo accedo al almacenamiento en iOS, es diferente a como accedo al almacenamiento en Android y diferente como accedo al almacenamiento en los Windows. ¿Cómo soluciona Xamarin ese problema? Él nos dice, vea, defina una interfaz en el proyecto compartido y luego vas a hacer una implementación de esa interfaz en cada uno de los proyectos específicos y vamos a invocar el dependency service para saber dinámicamente yo cuál implementación le voy a utilizar en tiempo de ejecución. Entonces lo primero, vamos a definir una interfaz que la voy a llamar el iConfig. Entonces, aquí en el Solution Explorer, en la carpeta clases, vamos a adicionar una interfaz y la interfaz le voy a llamar la interfaz iConfig. Muy sencillo, simplemente definimos que la interfaz sea pública. ¿Y qué vamos a hacer dentro de esta interfaz iConfig? Vamos a definir solamente dos propiedades. Y las dos propiedades que vamos a definir en la interfaz son el directorio y cuál es la plataforma, cuál es el SQLite Platform. Me explico. La plataforma es como las librerías que vamos a usar para poder utilizar la base de datos. Entonces aquí nos va quedando. Entonces, ¿ahora qué debemos de hacer? Debemos de hacer una implementación de esta interfase en cada una de las plataformas que estamos definiendo. Yo les había dicho que en Xamarin Forms nosotros hacíamos una reutilización entre el 90 y el 100% del código. Entonces, los proyectos que hemos hecho hasta el momento, 100% del código lo hemos reutilizado, porque todo lo hemos metido en el proyecto compartido. Hoy ya vamos a empezar a usar ese pedacito, que es el pedacito de código, este viene siendo el 10%, que es el pedacito de código que yo hago para cada plataforma, que es lo que vamos a hacer. Entonces, aquí el pastelito dice, bueno, empecemos por la interfaz de iOS. Entonces, en el proyecto de iOS vamos a crearnos la clase config y vamos a implementar la clase config que hay en el proyecto compartido. Me explico. Venimos aquí al proyecto de iOS y en el proyecto de iOS vamos a adicionar una nueva clase y la clase va a ser la clase config. Cuando creo aquí la clase config, defino que es una clase pública. Simplemente, y esta clase vamos a decirle que va a implementar la interfaz iConfig. Para que nos reconozca eso hay que importar pues la carpeta clases porque lo metimos en una carpeta. Y esta interfaz config vamos a implementar la interfase. Entonces cuando le decimos implement interface, ¿el qué hace? Él va a crear una propiedad llamada directory.db y otra propiedad llamada platform, que son las dos propiedades que vamos a implementar para el sistema operativo iOS. Para poderlas implementar fácilmente, voy a definir estos atributos. Voy a definir aquí esto como un atributo privado, pero no le voy a llamar directory.db con la D mayúscula, sino con la D minúscula, y voy a definir que esto es privado. Y de manera similar, vamos a coger aquí el platform y también lo vamos a definir como... Vamos a coger aquí también la otra propiedad platform y la vamos a convertir en una propiedad privada. Y esta no la vamos a llamar platform con la P mayúscula, sino que la vamos a llamar es platform con la P minúscula. Ahí está. Ahora, según la documentación, esto ya lo tiene uno que buscar en internet. ¿Cómo se hace el directorio para la plataforma iOS? Entonces, el directorio para la plataforma iOS se hace con las siguientes instrucciones. Muy sencillo. Simplemente le vamos a decir, si es nulo el directorio, entonces, ¿cómo le decimos que vamos a cargar? ¿Cómo le decimos? Pongamos en inglés mejor, nos queda más bonito. ¿Cómo le decimos que vamos a armar? Entonces, armamos una variable